buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos a un programa más de la Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. En este momento vamos a dar paso a los chicos de Crinégrafo, que hoy nos van a contar una de las tantas historias del cine del terror. Hola, mi nombre es Katia Barrientos del colectivo Crinégrafo. Es un placer para mí volver a saludarles hoy para hablarles sobre mitos resemantizados. ¿Qué tal si comenzamos con un ejemplo? Sí, para todos los latinoamericanos, una de las referencias más populares de Sandman es esta canción de Metallica de 1991, la cual nos envuelve en esta aterradora situación donde se le advierte al niño a hacer plegarias porque será acechado en las noches por ese misterioso hombre. Pero si este es Sandman, ¿qué pasa entonces con este otro Sandman también de Estados Unidos? Sandman es el ejemplo más común cuando hablamos de mitos resemantizados. Esto es cuando una historia de folclore popular originalmente tiene una función, pero luego el mismo folclore le transfiere otra. Específicamente, el hombre de arena o el arenero es una historia muy popular dentro de las mitologías celtas y sajonas. Originalmente, en sus inicios más antiguos, era para prevenir a los niños sobre los peligros de la noche y la oscuridad. Por eso, este hombre les arrancaba los ojos y les lanzaba arena en las cuencas vacías. La referencia literaria más antigua con esta función es la del escritor alemán Eta Hoffmann, quien publicó en 1817 un relato homónimo dentro de su cuentario Cuentos Nocturnos. Diversos estudios han señalado que quizás Hoffmann se basó en versiones muy antiguas de este mito, porque en 1842, cuando Hans Christian Andersen publicó El Arenero, es sabido que el autor se inspiró en la historia popular de un hombrecillo que en las noches sopla arena mágica en los ojos para tener sueños tan dulces como melocotones, tal como escuchamos en el coro de la canción Mr. Sandman. Incluso, en algunos idiomas, la palabra lagaña tiene relación con la palabra arena en alusión a esta historia. Como les dije antes, no se sabe exactamente por qué el mismo folclore decide cambiar de significado algunos mitos. Sin embargo, se cree que cuando sucede esto es porque obedece a un cambio social profundo donde el mito resulta inconveniente en el nuevo orden social. Recuerden, pueden buscar en internet El hombre de arena para conocer las muchas historias disponibles de ambas versiones de este mito. ¡Sandy, vamos! ¡Woo! El creador de sueños. ¿Habéis oído hablar de él? Lo creáis o no, cuando soñáis que podéis volar o que sois una estrella del pop, eso es obra del creador de sueños. O Sandy, que es como lo conocen sus amigos guardianes. Porque eso es lo que es. Sandy es un guardián y es conocido por todo el planeta por rociar la arena de los sueños sobre los ojos de los niños que duermen para que tengan buenos sueños y descansen por la noche. Ahora, después de ver esas escenas, tal vez algunas personas puedan estar pensando si hay resemantización cuando el cine nos ofrece historias de vampiros que brillan como diamantes u hombres lobo adolescentes, solo por citar algunos ejemplos. En estos casos, lo que sucede es una recontextualización o parodización del mito, es decir, o se sitúa la historia original en otro contexto con las consecuencias del caso o se le quita lo siniestro por medio de algún mecanismo de parodización. Espero en los comentarios escriban si conocen algunos otros mitos resemantizados o si les interesa hablemos algún caso de recontextualización. Por supuesto, no dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, Crinégrafo Cine y Crítica, para estar al tanto de las actividades que vamos desarrollando mensualmente. Nos vemos en la próxima. Muy buenos amigos de Horror Hazard, espero que estén muy bien. Ustedes saben que acá en la Cabina del Horror tenemos secciones muy variadas y muy diferentes para todos los gustos. Entonces la pregunta del día va relacionada con eso. ¿Cuáles son sus secciones favoritas acá en la Cabina del Horror? Mientras piensan y comentan, vamos a ir a una sección de un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1943 se estrenaba La séptima víctima,
Una mujer en busca de su hermana desaparecida descubre un culto satánico en el Greenwich Village de Nueva York y descubre que pueden tener algo que ver con la desaparición aleatoria de su hermano. Un día como hoy, pero en 1981, se estrenaba Un hombre lobo americano en Londres. Dos estudiantes universitarios estadounidenses en un recorrido a pie por Gran Bretaña son atacados por un hombre lobo que ninguno de los dos lugareños admitirá que existe. Un día como hoy, pero en 1998, se estrenaba Blade. Un hombre mitad vampiro, mitad mortal, se convierte en un protector de la raza mortal mientras mata vampiros malvados. Un día como hoy, pero de 1998, se estrenaba Carnaval de las Almas. Una niña es testigo de la brutal violación y asesinato de su madre por un payaso de circo y comienza a tener pesadillas cuando el carnaval regresa a la ciudad cuando es adulta. También un día como hoy, pero en el 2009, se estrenaba The Minstrel Killer. Un policía racista y su compañero localizan a un asesino en serie que asesina a una mujer blanca usando técnicas de tortura de esclavos. Un día como hoy, pero en el 2010, se estrenaba Mandíbulas 3. Los cocodrilos asesinos y sus crías aterrorizan a los residentes de una pequeña comunidad. Un día como hoy, pero en el 2015, se estrenaba Sinister 2. Una joven madre y sus hijos gemelos se mudan a una casa rural que está marcada por la muerte. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2019, se estrenaba Ready or Not. La noche de bodas de una novia toma un giro siniestro cuando sus nuevos suegros excéntricos la obligan a participar en un juego aterrador. Hola, buenas noches y bienvenidos a las últimas noticias de esta semana. Soy Marco González y esto es Clan Revoluciona 2 Informa. Les presentamos el siguiente video que es increíble. Sucedió en la zona de Punta Arenas en Chile. Unas extrañas luces que sobrevolaron la hermosa ciudad de Punta Arenas en distintos sectores fueron vistas y filmadas por varios testigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quizás se trató de drones, satélites o solamente aves? Pero la región de Magallanes, al final del continente, es una zona donde se reportan avistamientos continuamente. Saquen sus propias conclusiones. Y bueno, le vamos a presentar la siguiente historia que sucedió en Costa Rica. Exactamente en la región de Grecia, en la provincia de Alajuela. La historia de don Gilberto Barbosa, hombre de 43 años que fue abducido por extraterrestres. Y su historia dice así. Astrofísico inglés Stephen Hawking había dicho que debíamos de tener cuidado con los extraterrestres y evitar cualquier contacto con ellos. Así que don Gilberto decidió salir al paso y contradecir al genio al asegurar que no hay nada que temer con respecto a los seres de otro planeta. Barbosa indicó que hace aproximadamente 4 años fue secuestrado por unos extraterrestres que se autodenominan el Gran Hermano y que según su experiencia son los seres más inteligentes que existen en el universo. Barbosa, quien es taxista, está casado y es padre de una niña, recuerda como si fuese ayer la experiencia más emocionante de su vida y que lo marcó para siempre. Estaba durmiendo, eran como las 2 de la madrugada y entraron a mi cuarto y me llevaron con ellos. Calculo que pudieron haber pasado unas 4 horas para hacer mi viaje por el universo a bordo de su nave espacial, nos comentó Gilberto. Él recordó que estuvo dentro de una nave en la que había una parte cristalina que le permitía ver los planetas que conformaban la Vía Láctea, el Sol y las estrellas, sino también a la nave nodriza que se posaba sobre la que él se encontraba. Don Gilberto entonces nos resumió que aprovechando la oportunidad que tuvo al estar con estos seres, pudo preguntarles a los extraterrestres con el fin de conocer un poco más sobre ellos. Él hasta le consultó si su Dios era el mismo de los de la Tierra, pero ellos me dijeron que de este tema no se podían referir y al final no le respondieron nada. Narró este amante de los temas paranormales. Don Gilberto ha tenido muchísimas experiencias después de esta y muchos sueños, en el cual dejo a criterio de todos ustedes si esta abducción fue real. Y bueno, vamos con la recomendación de la semana para que se entretengan con el tema OVNI. Y tenemos una película que está basada en hechos reales.
Alien Abduction. Se basa en una historia muy real cuando un niño de tan solo 11 años graba el encuentro que su familia tiene con unos extraterrestres malévolos durante unas vacaciones en el campo en Carolina del Norte, de los cuales obviamente fueron abducidos, y lo más intrigante hasta el momento es que estas personas están desaparecidas y el video se difundió por las redes sociales en todo el mundo, lo cual deja duda si es verdadero o solamente una recreación para esta película. Así que sumamente muy buena esta película. Así que bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en las próximas semanas con más noticias Omni, y seguimos con nuestros compañeros de Horror Hazard. Tenemos una buena noticia y es que hemos regresado con la sección de arte de horror, así que en este momento vamos a conocer a una maquillista. ¿Qué tal, amigos de Horror Hazard? Los saluda Abigail Ruiz desde acá, desde Santiago de Chile, y bueno, agradecida por hacerme parte pues de este maravilloso proyecto dedicado al culto del terror y el género de los eventos inexplicables. Un poco para contarles mi historia, pues bueno, les cuento que soy maquilladora profesional y de efectos especiales hace 20 años y soy venezolana. Como ustedes comprenderán, pues bueno, en Venezuela el tema del maquillaje va dirigido principalmente al ámbito de la belleza y de los concursos, pero siempre como que desde pequeña me había picado el bichito del cine del terror, porque mi papá había trabajado más de 35 años pues en el área de televisión y también le gustaba ese género. Como a los 7 años vi Drácula de Bela Lugosi y quedé aterrorizada, y después ese terror se fue volviendo en un gusto hacia el cine de este género. Y bueno, después como maquilladora dije, ya, me hace falta algo más, quiero algo más que sea o que salga un poco de los límites de lo hermoso o considerado hermoso a nivel estético, y me fui a España a estudiar maquillaje de efectos especiales y quedé totalmente enamorada. Así que después que hice estos estudios en España, también fui a Argentina. Y estando en Argentina pues pasé a Santiago de Chile, y al llegar a Santiago de Chile hace 8 años ya de eso, pues bueno, me ofrecieron trabajar acá, y posteriormente pues pudieron apreciar mi trabajo en una fiesta de Halloween, así nomás, y empecé a trabajar para Fox Chile en todo lo que eran las activaciones de Walking Dead. Y bueno, ahí fueron viendo mi trabajo y me fui involucrando en el área de cine. Actualmente estoy participando en 3 proyectos del área de terror, un poco más dirigido hacia el terror gore. Una de las cosas que caracteriza el trabajo que hago normalmente es que los materiales que utilizo en su mayoría los preparo yo misma con mis propias recetas. Esto porque evidentemente pues en Venezuela el tema del cine de terror no estaba tan desarrollado, y por ende pues los materiales eran súper difíciles de conseguir. Así que con un poco de ingenio pues empecé a crear lo que yo llamo la cocinita del horror, que simplemente se basa en la elaboración de sangre, gel artificial, carne artificial, y pus a través de elementos que fácilmente puede encontrar la gente en su cocina. A raíz de esto, pues bueno, mucha gente en Chile y ahora fuera de Chile, pues bueno, ha estado recurriendo a los cursos online que estoy haciendo. Y han aprendido bastante bien las técnicas, utilizando también su ingenio, su creatividad y esas cosas que fácilmente podemos conseguir en el supermercado, logrando efectos especiales bastante profesionales. Así que los invito al autorreconocimiento, a la creatividad, a conocer mi trabajo, a conocerse ustedes mismos y a intentar hacer estas cosas en casa. Ahí les voy a dejar unos videos de mi trabajo. Los invito a conocerme a través de mi Instagram, Abigail Ruiz Make_up, y a que sigan disfrutando del género de terror que tanto nos ha nutrido la imaginación, y que podemos apreciar otro lado hermoso de las artes visuales. Nuevamente un abrazo a la gente de este proyecto increíble que se llama Horror Hazard. Gracias por la invitación, les mando un abrazo a todas las personas que los están sintonizando, y bueno, estamos en contacto acá con mi
prótesis, mi prop de película, que la incendiamos como 4 veces. Les mando un beso y un caluroso abrazo y sigan con el terror. Dicen que un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia. Tomando como referencia esta frase, decidimos nombrar el programa del día de hoy como Escenarios Fantasmales. Y yo voy a comenzar con el Teatro Maipo en Buenos Aires, Argentina. Su dueño se llama Lino Patalano y él asegura que hay muchos espíritus allí. Entre ellos se habla del actor Ambrosio Radisani, el cual falleció en un incendio el 6 de septiembre de 1942 cuando intentaba sacar sus pertenencias. Incluso la página oficial del teatro tiene un apartado con lo siguiente: mientras todo el mundo corría hacia la calle, un actor de reparto de apellido Radisani volvió a entrar al teatro en llamas porque había olvidado en el camerino el sobre con su sueldo, algo nada aconsejable si se compara el valor de su vida con el del dinero que podría haber en ese sobre, tratándose de un actor de reparto, claro. Radisani fue asfixiado por el humo y resultó la única víctima del siniestro. Si esto no es un revés tremendo, que alguien me lo diga. Este desgraciado suceso convirtió a Radisani en el fantasma más antiguo del Maipo. Años después, un muchacho de 25 años llamado Luis Cáceres llegó a este lugar para trabajar como asistente de maquinistas. Aquí trabajó durante 35 años, hasta que una visita al médico le dio una mala noticia, y es que tenía una enfermedad terminal. Sin embargo, su rutina de trabajo no cambió, y un sábado de 1985 llegó a trabajar vestido de forma elegante como solía hacerlo, y a las 6 de la tarde se suicidó guindándose de una de las vigas del techo del teatro. Aparte de que este ya era un hecho impactante, hay algo curioso en esta historia, y es que en el momento en el que él se suicidó, la gente ya estaba comenzando a entrar al teatro para una función, y no pudieron bajarlo porque iban a necesitar la orden de un juez y aparte hubiese sido una gran conmoción. Así que el cadáver estuvo ahí colgando durante toda la obra y tuvieron que esperar hasta que terminara para poder bajarlo. Una actriz muy recurrente en las funciones del teatro llamada Norma Alejandro dice que Cáceres se aparece cuando le gusta alguna de las obras. Ella dice que él camina por lugares donde es imposible que un humano pueda. Otras experiencias son estar solo en el camerino y escuchar pasos en el escenario. Se sabe que no hay viento y las puertas se cierran. Una actriz que solía trabajar mucho en este teatro llamada Cris Miró, la cual dicen que en el momento que falleció llegó al teatro a despedirse y muchas de las personas que trabajan aquí lo sintieron. Uno de los cuidadores de este lugar dice que entre los dos fantasmas Cáceres es el más juguetón, porque a veces colocan objetos en una parte y luego aparecen en otra. Él comenta también que hay energías hasta debajo del teatro. Lo bueno es que hasta la fecha no han demostrado ser algún tipo de fuerza negativa, o por lo menos eso es lo que parece. Como lo dice el cuidador y basado en estos dos fantasmas, la vida en el Maipo es una locura galopante. Buena gente, en esta ocasión les vengo a hablar sobre teatros embrujados, específicamente The Birdcage Theater, o en su traducción al español, el Teatro de la Jaula de los Pájaros. Está ubicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Tuvo su gran inauguración en diciembre de 1881 y fue considerado uno de los lugares más inhóspitos entre New Orleans y San Francisco. Según el New York Times, reporta lo siguiente: The Birdcage Theater es el lugar nocturno más salvaje y malvado entre estas dos ciudades. Durante los 8 años que estuvo abierto, de 1881 a 1889, se mantuvo continuamente abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. Según mencionan, 26 personas fueron asesinadas en dicho teatro. En los años que estuvo abierto fue considerado uno de los lugares más salvajes y sencillos de Tucson, Arizona. Uno de los principales atractivos de dicho teatro son los 140 agujeros de bala de la época. Visitantes y empleados del teatro han informado ver los espíritus de exprostitutas y hombres con sombreros de vaquero. Algunos indican ser tocados y empujados por fuerzas invisibles por la noche. Se han oído sonidos de risas, gritos y música. El lugar se mantuvo cerrado hasta su compra en 1934, cuando sus dueños descubrieron que nada había sido alterado desde su cierre. Se ha convertido en un lugar turístico y se ha abierto al público durante todo el año.
Apareció en los programas de investigación paranormal Ghost Hunters en 2006, Ghost Adventures en 2009 y 2015, Ghost Lab en 2009 y Fact or Fake Paranormal Files en 2011, entre muchos otros. Todos sabemos que es una ópera, todos sabemos que son los fantasmas y claramente todos sabemos que es el fantasma de la ópera. Esta obra literaria escrita por Gaston Leroux y publicada en 1907 tiene un pasado bastante oscuro, pero para conocer este pasado tenemos que conocer el teatro donde fue basada esta historia, que es el Teatro Garnier. Este teatro tiene una historia bastante oscura, por ejemplo que una bailarina cayó de la grada 13 donde estaba bailando y falleció. Un espectador también falleció en la butaca 13 de su palco. Un tramoyista encontró un cadáver ahorcado en extrañas circunstancias. También la araña que sostenía una de las luces cayó encima de una persona que también lo mató. Y un obrero encontró un cadáver debajo del teatro y se dice que este cadáver era del verdadero fantasma de la ópera. Pero ¿cómo fue que llegó hasta ahí? Antes de que el Teatro Garnier fuera lo que es hoy en día, hubo otro teatro donde pasaron cosas muy perturbantes. Por ejemplo, de que una pareja se iba a casar, pero días antes de la boda, el teatro donde ellos trabajaban se incendió. El incendio provocó la muerte de ella y también la desfiguración del rostro del hombre, lo que provocó tristeza, depresión e ira al joven, que se fue a vivir debajo de la estructura del teatro que se había quemado y que después se convirtió en el Teatro Garnier. Y ahí es donde se basa la historia real del fantasma de la ópera. Pero dicen que ese hombre todavía merodea los pasillos del Teatro Garnier, que cuando uno va a hacer visita escucha pasos, escucha voces y un extraño pianista tocando. ¿Será real la historia del fantasma de la ópera? Teatro Royal Drury Lane. Es considerado el más antiguo de Londres porque sus puertas se abrieron en el año 1663. Y la leyenda dice que en él habitan varios fantasmas. El primero es Joseph Grimaldi, el cual falleció en 1837 y cuyo fantasma ha sido visto por muchos. Sin embargo, solamente se ve su cara sin cuerpo flotando en los alrededores del teatro, y esto probablemente se debe a que él solicitó que para su entierro se separara la cabeza del cuerpo. Otro fantasma es Dan Leno, el cual era bailarín, comediante y payaso, y el cual en el mejor momento de su carrera enloqueció y falleció en 1904 con apenas 43 años. Leno sufría incontinencia y por esta razón utilizaba un perfume con olor a lavanda, y dicen que aunque su fantasma a veces no se ve, sí se percibe un olor a lavanda. Otras experiencias que han tenido personas en el teatro debido a Dan Leno fue un director de teatro que estaba tras bastidores viendo una función y en ese momento alguien lo empujó de forma muy violenta por la espalda. Cuando él volvió a ver, no había absolutamente nadie. La noche siguiente también una actriz estaba en el mismo lugar y en ese momento le lanzaron la peluca por los aires y por supuesto no había nadie. Pero el fantasma más famoso del teatro es conocido como el hombre de gris. Alguien con un traje de este color y con un sombrero de 3 puntas como los que utilizaban en el siglo XVIII. Lo curioso es que aparece solamente en horas del día, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y le gusta salir en el círculo superior del teatro. Una mañana, durante los primeros días de trabajo de uno de los limpiadores que ignoraba la existencia del fantasma, se encontró con él a las 10 de la mañana. Pensando que podría ser un actor, se le acercó para hablar un rato. Cuando estuvo a unos pasos, el hombre de gris se levantó y desapareció ante sus ojos atravesando una pared. La historia de este fantasma es todo un misterio. Sin embargo, en 1870 hubo una restauración del teatro y encontraron un cuarto en una entrada oculta. Cuando ingresaron, vieron un esqueleto que estaba envuelto en restos de tela gris con un puñal incrustado en la caja torácica. Entonces ahí es donde se especula y se dice que este pudo haber sido un muchacho que llegó a Londres en la época de la reina Anne, el cual se ganó el afecto de una de las actrices y cuyo amante en un ataque de celos probablemente lo asesinó. Las apariciones, los movimientos y los sonidos son cosas que han sucedido desde hace mucho tiempo en el teatro. Sin embargo, se han convertido en parte de la leyenda que forma el Teatro Royal de Londres. Les voy a comentar un poco acerca del Teatro Frou Frou en México. Es un teatro que fue fundado en el año 1900 y desde entonces se ha convertido básicamente en un emblema para la ciudad,
un monumento, por llamarlo de alguna manera. Hay varias leyendas o varias historias que se cuentan alrededor de él. Una de ellas es que por las noches sale un tipo de saco y corbata a resguardar el edificio, a darle vueltas, a caminarlo. Mucha gente lo ha visto, pero realmente nadie lo ha logrado identificar. No tienen una descripción totalmente certera de él como para dar fe de cómo es él. La otra leyenda más fuerte dice que, bueno, en este teatro en la entrada hay un diablillo, como se le conoce en México, una estatua de un diablo, un demonio, como lo quieran ver, que tiene una charola en una de sus manos. La leyenda cuenta que para que una obra no fracase o una presentación no fracase, deben de poner dulces en la charola y el diablillo no los va a molestar, no los va básicamente a tocar y todo va a salir de la mejor manera. Es una leyenda popular que ha tomado fuerza con los años. Actualmente el museo, el teatro, porque es un poco de ambas, se encuentra pues un poco desgastado la verdad físicamente, y mucha gente ha clamado por su restauración a la fecha sin conseguir alguna respuesta, ¿verdad? Y no, eso es lo poquito que les quería comentar acerca del Teatro Fru Fru. Hay cientos de anécdotas, cientos de leyendas que pueden girar alrededor de este teatro. Los teatros, la verdad es que son lugares donde se almacenan muchas energías, ya sea por los actores, por las personas que van o porque funcionaron de otra manera, ya sea el ejemplo del Teatro Popular Melico Salazar, que era una cuartería. Pero hoy les voy a hablar de un teatro que está ubicado en Estados Unidos, llamado el Teatro Paramount. ¿Pero qué tiene este teatro de especial? Tal vez nunca lo han escuchado hablar. Bueno, les cuento qué fue lo que sucedió, porque es una historia muy reciente. Normalmente los artistas, antes de una presentación en el teatro, siempre ensayan solos o con muy pocas personas que sean muy cercanas a ellos. El caso de Chad Lawson, que dio vueltas a redes sociales, fue que él estaba ensayando, preparándose para esa noche que tenía una presentación. Él tiene la costumbre de siempre tomar una fotografía a su piano para subirla a redes sociales y prepararse para el show. Pero ese día algo iba a pasar, algo extraño iba a suceder, porque él tomó la foto y esto apareció. Él subió la foto, pero minutos después su Instagram colapsó de comentarios, que se fijara bien en la foto, que viera bien lo que había tomado. Él, extrañado, después subió la secuencia de fotos que había tomado, pero lastimosamente captó la más tenebrosa, una mujer en el palco. Él inmediatamente comenzó a investigar qué era lo que había sucedido en este teatro y se dio cuenta que hay una leyenda de una mujer vestida de blanco que pasea alrededor de este teatro. No se sabe a ciencia cierta qué es la historia real de esta mujer, pero sí tenemos esta fotografía que Chad Lawson publicó. De hecho, en modo de broma, poco después él subió una foto en el mismo lugar, del mismo ángulo, y puso: listos para el show de hoy, pero hoy no hay fantasma. La verdad es que es algo perturbador, y dentro de este teatro también se habla de un hombre con sombrero que fuma entre las butacas. La verdad es que la fotografía perturba bastante porque se ve que es una mujer bastante grande. Puede ser montaje, puede ser real. La verdad es que los teatros para mí siempre guardan cierta energía. El Teatro Paramount. The Flesh and Blood Show, 1972. Los actores que ensayan un espectáculo en un misterioso teatro junto al mar están siendo asesinados por un maníaco desconocido. Theater of Blood, 1973. Un actor de Shakespeare se venga poéticamente de los críticos que le negaron el reconocimiento. Demons, 1986. Se invita a un grupo de personas al azar a la proyección de una película misteriosa, solo para encontrarse atrapados en el teatro con demonios voraces. Angustia, 1987. Una madre controladora usa poderes telepáticos para enviar a su hijo de mediana edad a una matanza. Popcorn, 1991. Un asesino comienza a matar a adolescentes en un maratón de películas de terror que han organizado en un teatro abandonado. El payaso a medianoche, 1998. 7 adolescentes son acusados por un payaso asesino mientras restauran un antiguo teatro de ópera. Dead Silence, 2007. Un joven viudo regresa a su ciudad natal para buscar respuestas al asesinato de su esposa, que puede estar relacionado con el fantasma de un ventrílocuo asesinado. Coming Soon, 2008.
Cuando un empleado intenta piratear una copia avanzada de una película de terror ambientada en cines, comienzan a suceder cosas espeluznantes y extrañas a su alrededor. Ghost Theater, 2015. Sarah, una joven actriz, puede conseguir el papel principal de una gran obra de teatro, pero pronto se entera de que alguien o algo está tramando terminar la producción a toda costa, lo que pone a Sarah en un peligro mortal. Nightmare Cinema, 2018. 5 extraños convergen en un cine embrujado propiedad de The Projectionist. Una vez dentro, los miembros de la audiencia presencian una serie de proyecciones que les muestran sus miedos más profundos y los secretos más oscuros de 5 historias. Hola amigos de Horror Hazard, mi nombre es Andrés Ortiz y en esta ocasión quiero recomendarles una película japonesa llamada By Location. Esta película japonesa salió en el 2014 y básicamente trata el tema de los doppelgangers, pero no en el sentido típico de la palabra, sino que estos doppelgangers son entidades propias, una copia de la persona original, pero tienen sus propias emociones, sentimientos y se generan a partir de una situación estresante en su momento. La película tiene muy buena trama, dura como alrededor de las 2 horas, entonces es un poquito larga, pero el argumento está bastante bien presentado y tiene varios giros interesantes en la trama. La película te presenta 2 finales y directamente, por lo menos la versión que yo observé, se puede ver tanto un final bueno como un final malo, entonces les recomiendo que terminen de ver los 2 finales para que decidan con cuál es el que quedan más satisfechos. Pero en grandes rasgos tiene muy buenas actuaciones. La parte de la que utilizan los efectos especiales no son tan demasiado buenos para ser el 2014, pero la trama es lo suficientemente interesante para mantenerte atrapado. Tiene, como les comentaba, varios giros directamente con los personajes. Solo tenemos a 5 que cada uno nos van a ir contando poco a poco cuál es la experiencia que tienen y cómo les afecta el haberse encontrado con su bilocación directamente y cómo les afecta en su vida diaria. Es una película bastante entretenida, me gustó verla porque era algo que no estaba acostumbrado a ver en el género y me gustó mucho cómo trataron el tema de las bilocaciones, las explicaciones que dieron y el final es sinceramente algo de lo mejor, o por lo menos me parece que fue de lo mejor resuelto en la película y las actuaciones son de gran nivel. Espero que le den una oportunidad a esta película y les agradezco mucho por la atención y nos veremos en una próxima recomendación en la cabina del horror. Hasta luego. Bienvenidos amantes del terror. El día de hoy vamos a viajar a Estados Unidos, específicamente al edificio de apartamentos Dakota, que se ubica en Manhattan, Nueva York. Este edificio fue construido entre 1880 y 1884 y fue desarrollado por Edward Cabot Clark. El edificio Dakota fue y es hogar de muchas personas famosas y adineradas, entre ellas José Ferrer, Judy Garland, John Lennon y Yoko Ono. Una persona que tal vez no conozca sus historias podría ver una fotografía de este edificio y decir que es un edificio de apartamentos más. Sin embargo, hay historias paranormales que involucran tanto su interior como su exterior. Las historias paranormales respecto a este edificio circulan desde la época de su construcción, cuando los constructores mismos aseguraban que se sentían observados en cualquier lugar y en cualquier momento mientras estuvieran en la construcción. Muchos de sus primeros residentes aseguraban la aparición de una pequeña niña que utilizaba ropas muy viejas, que se asomaba por las ventanas que daban al exterior, saludaba y luego salía corriendo y desaparecía por completo. El mismísimo John Lennon reportó 2 eventos poco usuales dentro de este edificio. El cantante aseguró que desde una de las ventanas de su apartamento pudo observar un objeto volador no identificado y además que en aquellos pasillos donde todavía no habían remodelaciones circulaba el espíritu de una señora que lloraba desconsoladamente. Y, hablando de John Lennon,
fue este edificio el que vio su muerte. John Lennon venía en su limusina con su esposa Yoko Ono y cuando estaban a punto de entrar al edificio, en una de sus entradas, fue asesinado por Mark David Chapman, quien por supuesto fue a prisión por su crimen. Después de su muerte, fueron muchas las personas, no necesariamente residentes, que reportaron la aparición del cantante de los Beatles recostado a una de las paredes de la entrada en la que fue asesinado. Además, a lo largo de los años, tanto residentes como trabajadores del edificio han asegurado que es muy normal que los objetos que están tanto dentro como fuera de los apartamentos se muevan solos, como si tuvieran vida propia. La película de terror psicológico de 1968, Rosemary's Baby, o El bebé de Rosemary, utilizó este edificio para grabar tomas exteriores. Aunque no se haya filmado dentro de él, el simple hecho de que una de las películas más malditas en la historia del cine lo haya utilizado para grabar, le suma a la macabra atmósfera que rodea al edificio. ¿El edificio de apartamentos Dakota estará realmente embrujado? ¿Serán todas las apariciones reportadas verdaderas? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados. Dulces pesadillas. Buenas noches. El día de hoy quiero preguntarles qué pasaría si en nuestra habitación colocamos cámaras y micrófonos mientras estamos durmiendo. ¿Qué tipo de cosas podrían captar? En el último año han salido algunas aplicaciones para el celular que se encargan de captar sonido mientras estamos durmiendo plácidamente. Sin embargo, ¿estamos nosotros realmente seguros de querer ver o oír estas grabaciones al día siguiente? Posiblemente si dijéramos que sí nos vamos a encontrar con algunas situaciones extrañas, y es que el ser humano pasa un tercio de su vida durmiendo, y mientras estamos en este proceso, nuestro cuerpo puede realizar una serie de movimientos o sonidos curiosos impulsados por nuestro cerebro. Dentro de estos, el primero que encontramos es el impulso hipnótico, que son una serie de espasmos o movimientos al dormir. Movemos las piernas o los brazos e incluso muchas personas se llegan a sentar. Estos espasmos se relacionan con los sueños de caer al vacío, que para muchos son verdaderas pesadillas. Se dice que esta reacción es parte de la memoria genética que heredamos de nuestros antepasados, quienes dormían en los árboles, y los espasmos les hacían despertar evitando caer. El segundo es el bruxismo. Dentro de las historias de terror que giran en torno a los cementerios, usualmente se dice que uno de los sonidos que se escuchan en ellos es el rechinar de dientes. Pues resulta que nosotros, mientras dormimos, también podemos generar este tipo de sonidos, dignos de una verdadera historia de cementerios. El tercero es el hablar o el cantar, mejor conocido como la somniloquia. Puede ser algo breve y bajo, sin embargo muchas personas pueden tener toda una conversación al dormir, emitir sonidos fuertes, reír, llorar o incluso llegar a cantar. Usualmente las personas no se acuerdan de esto al despertar. Es importante además señalar acá que generalmente las personas son incapaces de gritar en los sueños. El cuarto es mover mal los ojos. Se da al inicio del dormir. Los ojos se mueven velozmente y rotan hacia arriba y hacia abajo. Generalmente esto se da cuando la persona ya está entrando en una pesadilla. Este fenómeno sigue estando en estudio precisamente porque los investigadores no logran definir exactamente cuál es la razón que hace que los ojos se muevan tan rápidamente. Otro de estos es el comer insectos. Este sí que parece sacado de una película de terror. Y aunque no nos demos cuenta, sí es posible que comamos insectos al dormir. Un estudio afirma que cada persona se llega a comer mientras duerme alrededor de 500 bichos a lo largo de toda su vida. Arañas, cucarachas, mosquitos, hormigas. Algunas personas han amanecido con alas de cucaracha en su boca o mejillas. Luego nos encontramos con el sonambulismo. En su forma más intensa, el sonámbulo pasea en su habitación o en su casa. Hay otros testimonios de personas que salen a la calle e incluso han salido manejando de su casa. Hay personas que han visto a sus familiares de pie en medio de la casa conversando con la nada, situación que les ha generado horror. Dentro de otras curiosidades, cada vez hay más casos de sleep texting,
es decir, personas que envían mensajes de texto dormidos, y por supuesto dejando una ventana abierta para conocer qué es lo que están soñando, aunque muchos de estos mensajes no tienen sentido alguno. Todas estas experiencias y curiosidades son normales al dormir. Sin embargo, volviendo a la pregunta inicial, si grabáramos todo lo que sucede con nosotros al estar dormidos, puede que nos genere un sentimiento de terror por las cosas extrañas que hacemos, por las cosas que decimos, o puede ser que nos demos cuenta de que no estamos durmiendo solos. Las pesadillas existen, fuera de la lógica, y hay poca diversión en las explicaciones. Son antitéticas a la poesía del miedo. Stephen King. Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión les vengo a hablar de un tema y que ya era el momento de hablar de ello aquí en este programa. Estamos hablando de las sirenas. Las sirenas son criaturas mitológicas que se creían que atraían a los marineros con sus hermosos cantos. Se les describen como personas o mujeres con cola de pez y que emitían hermosos cantos que atraían a los marineros. Las sirenas, se habla de ellas desde la mitología griega hasta los tiempos de Cristóbal Colón, donde según los marineros escuchaban mujeres y veían mujeres nadando, pero tenían una cola de pez. Muchos de los marineros le tenían miedo a estas criaturas, ya que al las atraerlas, los marineros caían tontos y estas se transformaban en horrendas criaturas y los arrastraban hasta el fondo del mar. Hasta ahí un poco de la historia. Resulta que hace unos cuantos años, en Australia, se grabó un extraño video donde aparece una sirena, o lo que podría ser una sirena, grabada por un biólogo marino. Días después, en esa misma localidad de Australia, una playa de Australia, apareció un extraño cadáver con forma de sirena. En la foto está clarísima, pero en estado de descomposición, lo cual dio mucha credibilidad a las historias de los antiguos marineros que se decían que se encontraban con estas criaturas. En el año 2012, una expedición al Antártico y Australia tomaron una grabación de lo que podría tratarse de una sirena en el fondo del mar. El video es tan impresionante que ha llegado a la conclusión a los científicos de que estas criaturas existen en realidad y que viven en lo más profundo de los mares. Y no solo eso, que también nadan junto con las ballenas. Hasta algunos científicos dicen que las sirenas son homínidos que vivieron antes del ser humano y que se adaptaron al agua, aprendieron a respirar bajo el agua. A mi parecer, las sirenas sí son reales. Hasta incluso se dice que en Playa Bonita, en Costa Rica, y en Bahía Ballena ha habido reportes de avistamientos de sirenas. ¿Tú qué crees? ¿Crees que las sirenas son reales? ¿O será que son simple imaginación? ¿O acaso será que las sirenas son protectores de los mares? Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. ¿Cómo están, Janias? Para esta semana les traigo una recomendación bastante interesante y gracias a un miembro del club de lectura, en este caso Mario, nos acaba de dar una muy buena noticia y quiero comentárselas con ustedes. Para aquellos que son amantes del terror japonés, y yo sé que sí hay muchos, no me digan que no, y lo he visto en sus comentarios, pues les traigo un escritor bastante interesante. Este escritor pues le dijo a Japón: ustedes tienen terror y aquí está. Es prácticamente, y disculpen ser tan redundante, les digo, aquí está el terror japonés al mundo. Pero ¿quién es este señor? Pues este señor es Lafcadio Hearn. A pesar de todo, él no era japonés, él era una persona que nació en Grecia, con sangre de Inglaterra, y para aquellos que dominan el idioma de Japón, pues se conoce también el nombre de Koizumi Yakumo. Ahora, ¿cómo hizo este señor? ¿Cómo lo logró? Pues este señor tenía pues un don muy peculiar. Él era un trotamundos y cada vez que llegaba a uno de estos mundos o alguna de estas culturas, él absorbía su cultura, la colocaba en un libro, la transcribía y la comprendía.
De hecho, el último país que visitó fue Japón, donde se casó, y gracias a este matrimonio y un intérprete, él logró pues absorber esta cultura japonesa y transcribirla a este libro, a este volumen de cuentos y antologías. Muy importante, aunque ustedes no lo crean, este es prácticamente el primer libro de terror japonés. Él se empapó de tal manera de la cultura japonesa, de lo que es la mitología, de los cuentos de pueblo, que logró de una manera muy bella, muy perfeccionista, o como les puedo decir, a esa tendencia japonesa de ser perfeccionista, lograrla colocar en esta antología. No es el único libro de él, es un libro que él escribió en el año 1902, lo tomó un proceso bastante largo, absorber esta cultura de pueblo, colocar y darlo a conocer a Occidente. Como iba mencionando, prácticamente este libro es el primer libro de terror en Japón. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, sería genial. En mi caso, pues yo conseguí esta edición Valdemar y me estuvo comiendo sopitas instantáneas por un mes, pero les voy a ser sincero, valió la pena. Y gracias a la buena noticia de Mario, pues ahora hay unas ediciones más accesibles. Y vale la pena tenerlo en sus bibliotecas si quieren llegar a no solo comprender el terror japonés, sino a entender también su cultura. ¿De dónde sale eso de los fantasmas como Yuon, como el aro, etcétera, etcétera, etcétera? Y aunque ustedes no lo crean, este libro también tiene una película. Si tienen la oportunidad de ver esta película sería genial porque también es considerada un clásico al igual que este libro. Lectura obligatoria si les gusta lo que es el terror japonés. Lafcadio Kaidan. Se cuidan, hasta luego. En este momento entramos en la sección de la encuesta de la noche y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de estas 3 películas es la que más están esperando ver? La primera opción es Candyman, la segunda opción es Península o la secuela de Tren a Busan y la tercera es Spiral from the Book of Saw. Repito la pregunta: ¿cuál de estas 3 películas es la que más están esperando ver? Y en este momento vamos a pasar al video de las notas más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com. Estrenos: The Pale Door. Unos bandidos y una misteriosa joven terminan en un pueblo casi fantasma, donde habitan un grupo de brujas y deberán conseguir sobrevivir a la noche. En Gwyneth, un médico se traslada a una aldea donde no será bien recibido. Terminará enamorándose de una mujer quien oculta algo oscuro que pronto verá la luz. Range Runner. Una corredora de runner se verá atrapada en un bosque donde unos hombres intentarán atacarla. Ella tendrá que buscar la manera de sobrevivir a toda costa. Trilla es la odisea de un joven DJ quien es elegido por Sitara para entrar en un mundo alucinante de rituales mágicos en torno a la muerte de su padre. Una actriz que pierde su vista por una cirugía láser, mucho lujo, un hombre mudo y algo terrible que está a punto de suceder en Blinth. Terrifier 2. En esta secuela, el malvado Art Clone será resucitado por una entidad diabólica. El payaso ha vuelto. Y en nuestra reseña de la semana nos encontramos con Amulet. Thomas escapa de la guerra y termina en una casa casi en ruinas donde vive una joven y su madre enferma. Pronto se darán cuenta de que no viven solos y una presencia maligna les acompaña. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com. Hola, buenas noches Costa Rica. Esta sería la 4ª parte de esta saga de videos acerca del universo de Lovecraft.
Bien, aparte de entidades que en parámetros humanos podríamos considerar como dioses, también existe una generosa cantidad de criaturas que podríamos considerar como monstruos, como por ejemplo los profundos, la raza del Yig, los vampiros estelares, los perros de Tíndalos, los Goa'uld y los Cho'Goa'uld, entre muchos otros. Y también hay criaturas que son parte de la criptozoología del mundo real, como por ejemplo los Wendigos y una generosa cantidad de humanoides, homínidos, primates, como por ejemplo los Yetis. Pero antes de hablar acerca de monstruos del universo de Lovecraft, voy a hacer en esta ocasión un paréntesis hablando acerca de monstruos de otro universo. En un principio me había planteado la idea de hablar acerca de los monstruos del universo de Alien, como por ejemplo los Yaujas y los Xenomorfos, pero al final decidí mejor hablar acerca de los monstruos de una popular serie de televisión, que hasta la fecha tiene 3 temporadas y al parecer se va a hacer una cuarta, que se llama Stranger Things. Lo primero que cabe aclarar es que los monstruos del universo de Stranger Things no tienen nombre, por lo cual califican dentro del concepto lovecraftiano de seres innombrables, y los nombres que se les da es debido a que los protagonistas de la serie, al verlos, los asocian con monstruos y demonios del universo de Dungeons and Dragons. Y ahora, para quien no esté familiarizado con lo que es el universo de Dungeons and Dragons, este es como una fusión perfecta entre el universo de Tolkien con el universo de Lovecraft, ya que tenemos las bases tolkiendilis de elfos, orcos, trasgos y enanos, con monstruos y demonios al más puro estilo de Lovecraft. Por lo cual, en síntesis, los monstruos de Stranger Things no tienen nombre, pero se les da el sobrenombre de monstruos y demonios de Dungeons and Dragons, los cuales están basados e inspirados en monstruos y demonios del universo de Lovecraft. Ahora voy a hacer un pequeño comentario acerca de física, y aclaro que esto es simplemente física y que no tiene nada que ver ni con espiritualidad ni con geometría. Bien, la física se basa en 3 dimensiones, que son el largo, el alto y el ancho. Y Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, agrega una 4ª dimensión, que es el tiempo, por lo cual las 3 primeras dimensiones nos indican un dónde y la 4ª dimensión nos indica un cuándo. Y la física teórica, como su nombre lo indica, teórica quiere decir que son teorías no comprobadas, especula acerca de la posible existencia de más dimensiones. Y esto lo voy a dar con un ejemplo. Estoy grabando este video un día martes, pero ustedes lo están viendo un día viernes, por lo cual para el día viernes existen 2 posibilidades. Una de que yo estoy vivo y otra de que yo estoy muerto. Y como ustedes no me están viendo, como ustedes no están a mi lado, no son capaces de tener esa respuesta, por lo cual ambas posibilidades están sucediendo en el mismo dónde y en el mismo cuándo, generándose de ese modo 2 universos paralelos, uno en donde yo estoy vivo y otro donde yo estoy muerto. La serie se basa en que efectivamente existen las dimensiones paralelas, y una de estas dimensiones fue invadida por un ser interdimensional, el cual al invadirla exterminó a toda la vida de esa dimensión y generó un propio ecosistema, el cual se constituye principalmente por sombras, niebla y vida orgánica, pero no está claro aún sobre si esa vida orgánica se desprende de este ser interdimensional o si este ser la genera. Pero lo que sí se sabe hasta el momento es que es muy inteligente y que controla todo su ecosistema como una especie de mente colmena. Y respecto a su apariencia, es al más puro estilo lovecraftiano, ya que tiene un aspecto entre cefalópodo y arácnido, y mide alrededor de 150 metros de estatura, pero respecto a su morfología, no está claro si está compuesto simplemente por sombras y niebla, o si tal vez su aspecto físico está envuelto en un manto de sombras y de niebla. Y los personajes, los protagonistas de esta serie, le dieron el sobrenombre de azotamentes en base a una criatura del universo de Dungeons and Dragons. Respecto a la trama, no voy a ahondar en detalles para no hacer spoilers a quien no la haya visto, pero a grandes rasgos y sin spoiler, la trama consiste en que esta entidad, a quien apodaron azotamentes por un fin no especificado hasta el momento, se dedica a invadir dimensiones, y de un modo que no voy a detallar, nuestra dimensión entró en contacto con la dimensión que invadió el azotamentes. Así que la trama consiste en que esa entidad,
quiere invadir nuestra dimensión y los protagonistas de la serie se esfuerzan por impedir que aquello suceda. Y lo más interesante de esta serie es que producto del contacto de nuestra dimensión con aquella dimensión alterna han cruzado monstruos a la nuestra. En la primera temporada vemos un monstruo distinto, pero bastante similar al xenomorfo del universo de Alien, que en la segunda temporada comprobamos que es una especie que parte siendo algo similar a una larva, que luego evoluciona a algo similar a un renacuajo y que luego se convierte en una especie de perro monstruoso y que después de eso pasa a convertirse en el ser bípedo de casi 3 metros que vimos en la primera temporada, el cual por los protagonistas de la serie fue nombrado como el Demogorgon en base a una criatura del universo de Dungeons and Dragons. Y si los monstruos de las primeras 2 temporadas tienen un tinte bastante similar al del universo de Alien, el monstruo de la tercera temporada tiene un tinte bastante similar al universo de The Thing, el cual es como una especie de manifestación de las otamentes en nuestra dimensión, conformado por cadáveres principalmente de ratas, generándose así una abominación de casi 7 metros, bastante repulsiva y horrenda. En resumen, Stranger Things tiene una trama bastante similar a las tramas de Stephen King, con monstruos bastante similares a los de los universos de Alien y The Thing, y las otamentes es una entidad al más puro estilo del universo de Lovecraft. Así que les recomiendo mucho esta serie a quienes no la hayan visto, y nos queda ahora la expectativa de saber qué clase de monstruos van a aparecer en una 4ª temporada y también saber si el Azotamentes invadirá o no nuestra dimensión y también entender qué clase de entidad en realidad es el Azotamentes. Les mando un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós. Les voy a dar un consejo antes de mi partida, y es que no hace falta matar para acabar con una vida. Vamos a ir a la sección de relatos, porque esta noche nos van a contar un poema de terror. Me observo y el terror me invade. Levito fuera de mi cuerpo, el cual yace inerte sobre la cama. La soledad nocturna me acompaña. En un minuto estoy durmiendo, al otro soy extraño de mi carne. Hoy no consumí drogas, no es un viaje, tampoco he muerto, mi corazón late. Veo como demonios, asesinos psicópatas quieren entrar a mi piel. Se rasgan unos a los otros, pelean mi sangre, quieren mi aliento. No puedo evitarlo, solo levito a 2 metros. Ellos están a punto de poseer mi cuerpo, cada uno más retorcido que el otro, con sed de matar, de raptar más almas. Ya es tarde, no hay nada que hacer. Deseo que mi madre no llegue a visitarme. Solo espero que quien esté tocando mi puerta se haya despedido de todos antes de marcharse. Lastimosamente hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan pegado uno que otro susto. Recuerden que mañana nos vemos en Random Horror a las 7 de la noche. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.